Cuando nosotros estábamos en Israel, yo no lo sentí, pero en algunas partes de Israel, sobre todo en la costa, sobre todo en la ciudad de Tel Aviv, dice que sintieron parte de este movimiento, porque allí en Israel hay dos placas tectónicas, la africana y la asiática, y una sube y la otra baja, y cuando golpean, los terremotos son terroríficos. Y cuando me llegó la noticia de que había habido un terremoto de una magnitud tremenda en Turquía, y iban por 200 o 300 muertos, yo dije, oh, madre mía, 300 muertos, qué barbaridad, qué tragedia, ¿no? Hermanos, 300, ojalá hubieran sido solamente 300. Yo creo que la última cifra hablaba más de 100.000 muertos, y de miles y miles de personas desaparecidas. Creo que iban por 80.000 edificios que se derrumbaron, y nunca se sabrá exactamente cuántas personas quedaron sepultadas, aunque se cuentan historias tremendas de gente que logró sobrevivir sin agua y sin comida por 7 días, 8 días y más, ¿no? Realmente es algo tremendo, ¿no? Pero bueno, queridos hermanos, este es el mundo en el cual vivimos. La vida no es fácil, y para los cristianos muchísimo menos, sobre todo para los creyentes que quieren vivir como Dios manda. Ahora, si quieres ser un cristiano del montón, si quieres ser un cristiano de estos light, como yo llamo, sin compromiso, que hagas lo que te dé la gana, y bueno, entonces a ti no te va a pasar nada, entre comillas. Ya bastante desgracia tienes con ser así. Pero si quieres ser un cristiano como Dios manda, de alguna manera sentirás presión en tu puesto de trabajo. Tus amigos, quién sabe, hasta en tu propia iglesia. Nunca ha sido fácil para un cristiano que quiere ir en serio y poner su vida en orden, desde los pies a la cabeza. Nunca ha sido fácil la vida, pero contamos con el favor y con la bendición y el aval de nuestro Dios. Amén, hermanos. Y yo quisiera leerles en esta tarde parte de un capítulo que a mí siempre, de toda la vida, cada vez que lo he leído, para mí ha sido de una bendición tremenda, porque hay pocos capítulos en la Biblia, digamos, monográficos. Es decir, que hablen de un solo tema. Hay capítulos que tocan diferentes temas, ¿no? Y van saltando de un tema a otro. Y ya digo, hay muy pocos, hay algunos, pero muy pocos capítulos en la Biblia que toquen desde el primer versículo prácticamente hasta el último un solo tema, ¿verdad? Y lo vayan desarrollando progresivamente, como por ejemplo el caso de 1 de Corintios 13, que es un capítulo que habla fundamentalmente del amor, y en cada versículo te va dando una información, un dato interesante acerca del tema del amor, ¿verdad? Sus características, sus aplicaciones, etc. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos. Es un capítulo que habla acerca de los dones del Espíritu Santo y que lo mezcla con los deberes de los cristianos, de los hijos de Dios. El capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, viviendo en el Espíritu, ¿verdad? ¿Qué significa eso de vivir en el Espíritu? ¿En qué consiste? Y Pablo revela cosas extraordinarias, como por ejemplo hoy dice que el Espíritu que entró en el cuerpo muerto de Cristo al tercer día y lo resucitó de la tumba, es el mismo Espíritu que ahora mora en el corazón de los hijos y de las hijas de Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Jesús estuvo literalmente muerto. No es que se desmayó, como algunos dijeron. No es que robaron el cuerpo, como dijeron también algunos en su época. Jesús literalmente murió. Si hubiera ido un médico y hubiera estado en aquel lugar, hubiera dicho, este hombre está muerto. No hay latido, no hay riego sanguíneo, no hay nada, está muerto. Pero dice la Biblia que al tercer día el Espíritu de Dios, ese Espíritu que él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Entró en él nuevamente con tal poder y con tal autoridad que lo levantó de la tumba al tercer día victoriosamente para no morir nunca más. Y ese mismo Espíritu es el que el Señor le dice a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, rogaré al Padre para que os envíe al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. Él os guiará a la verdad. Y estará con vosotros siempre, cada día, ¿verdad? Y me glorificará a mí. Y cuando Él venga, dice el Señor, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Es el mismo Espíritu. Y todo eso lo relata Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Pero hay otro capítulo que es el que yo quiero leer en esta noche,
que es el capítulo de la fe. ¿Cuál es ese capítulo? Ese es. Hebreos capítulo 11. Tenía un amigo mío que se convirtió, que el pobrecito no sabía leer muy bien, y un día llega y dice: hermano, vamos a leer la carta a los Hebreos. Sí. Digo, vamos a ver. No son los Hebreos, no son los Hebreos. Están los Hebreos, que es otra cosa, hombre. Ay, Señor. Aquel que dijo, carta de Pablo a Galicia, a los gallegos, ¿no? No, a los Gálatas, que es otra cosa. Y bueno, Hebreos capítulo 11 es el capítulo efectivamente de la fe. Y nos da una pequeña definición. La Biblia considera la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué te parece? Pero consigue Dios mediante. Ahora, si observas, por ejemplo, el tema de la fe, a mí me llama la atención que se presenta desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos. Aquí en el iglesia varias, bueno, aquí también tenemos una a la derecha que está grabando. Tuviéramos 4 o 5 cámaras. Cuando terminara esta reunión, ¿cuál de todas las cámaras que grabaron la reunión, cuál grabó la verdad? Todas. Lo que pasa es que lo hicieron desde diferentes ángulos. Uno del lado derecho, del lado izquierdo, detrás, delante, etcétera, etcétera. Incluso algunos ponen hasta una cámara arriba, ¿no? Para grabar de arriba para abajo. Bueno, la fe en la Biblia es presentada desde diferentes ángulos. Por ejemplo, la Biblia dice que la fe es el medio a través del cual el hombre puede llegar a salvar su alma. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, que sin fe el hombre no puede invocar el perdón de Dios y ser salvo, ¿verdad? Y pasar de muerte a vida. La fe es el medio para obtener la salvación. Pero cuando Pablo le escribe, por ejemplo, a otros hermanos, a la iglesia de Galacia, él dice que las obras de la carne son, y da una lista, creo que de 19 o 20 manifestaciones diferentes de la carne, del ego. Pero finalmente él llega y dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que no solamente la fe es el medio para obtener la salvación, sino que la fe es su parte del fruto del Espíritu Santo que tiene que manifestarse y tiene que notarse en nuestra vida según va pasando el tiempo. Pero es curioso que cuando le escribe a los Corintios, Pablo no utiliza el tema de la fe como el medio para la salvación o como parte del fruto de una de las características de una vida conectada con Dios, sino que él habla de un don. Él habla de 9 dones, pero uno de los que él menciona dice el don de la fe. Y yo pongo el siguiente ejemplo. Imagínense los hermanos que se fueron esta mañana a sus respectivos hogares. Bueno, tuvieron que llenar el depósito de su vehículo de gasolina hasta arriba, porque van a viajar muchos kilómetros y van a hacer muchas horas conduciendo. Y no pueden viajar con el depósito en reserva, ¿no? Sino tienen que llenarlo hasta arriba, y probablemente durante el camino tendrán que volver a llenarlo y soltar el dinero. Ahora, si usted quiere ir de aquí a unas cuantas cuadras, tal vez con la poquita gasolina que usted tiene en este momento en su carro, en su coche, usted puede llegar sin ningún problema. Pero si usted quiere emprender un largo viaje, con esa gasolina usted no va a llegar, se va a quedar tirado en el camino. ¿Hasta dónde tú quieres llegar en tu relación con Dios? Tal vez con la fe que tienes puedes llegar de aquí a la esquina y puedes hacer alguna cosita. Pero si tú quieres adentrarte en una auténtica aventura con Dios, no te va a quedar más remedio que llenar el depósito de fe de tu corazón. Porque con la fe que tienes a lo mejor no llegas ni de aquí a la esquina. Ahora vemos en la palabra de Dios que la fe puede crecer, también menguar, y también puede ser contaminada. Pero hablemos de cómo crece la fe, ¿verdad?
Porque si la Biblia dice en el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces nos conviene tener mucha fe. ¿No estamos de acuerdo, hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, yo necesito saber cómo puedo tener una buena fe, robusta, firme, madura, para que cuando llegue el momento de la prueba, que llegará, mi fe no me falle y esté en óptimas condiciones. Bueno, analizando la palabra de Dios, uno se da cuenta de que la fe, tarde o temprano, para que crezca, tendrá que ser probada por el fuego, dice Pedro. La fe, aunque es más preciosa que el oro, tendrá que ser probada por el fuego de la prueba. Y entonces ves en la Biblia que prácticamente no hay ni uno de los grandes hombres de Dios que su fe no fue probada en un momento puntual de su vida. Miren, por ejemplo, la vida del patriarca Abraham. Abraham vivía en lo que sería hoy en día aproximadamente Irak, por allí, por el Éufrates, por el Tigris, por Mesopotamia. De repente este hombre recibe un llamado del Dios vivo y verdadero diciéndole que lo deje todo, tierra, padre, familia, que renuncie a su herencia, porque así ocurría, que lo deje todo y que se adentre al desierto a caminar, y dice que salió sin saber a dónde iba. Cuando usted salió de su casa, de su ciudad, hace unos días para poder venir a estas reuniones, usted sabía a dónde iba, ¿sí o no? Cuando usted salió esta tarde de su hogar para venir a esta reunión, usted sabía a dónde tenía que venir. Pero si alguien paraba a Abraham por el desierto y le decía, ¿a dónde vas? Abraham no podía dar una respuesta coherente, decía, no lo sé. ¿Cómo puede salir un hombre dejándolo todo atrás y encima no saber a dónde voy? Salió sin saber a dónde iba, dice la palabra. Versículo 8 dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, pasó de una vida de confort, de una vida de estabilidad, con su trabajo, con su familia, etcétera, etcétera, a una vida de nómada. No sé a dónde voy y dejo mi casa, dejo mis patrimonios, dejo todo para vivir en tiendas de campaña, cosa que nunca había hecho. ¿Cuánto tiempo? No lo sabía. ¿A dónde vas? Tampoco lo sabía. Y todo eso lo hizo por fe en el llamado que había recibido de parte de Dios. Porque Dios le había hecho una promesa. Y la promesa consistía en que sería dueño, él y su descendencia, de todo un país. La tierra de Canaán, la tierra de Israel. Y dice aquí, porque además de todo eso, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora díganme ustedes, ¿qué ciudad ha construido y edificado y diseñado Dios? ¿Dónde está esa ciudad que ha construido Dios? Que la ha diseñado hasta el más mínimo detalle. ¿Dónde está esa ciudad? Porque de esa ciudad no se habla nunca en el Antiguo Testamento. No se habla ni en la ley de Moisés, no se habla ni en los salmos, no se habla en ninguna parte. Pero dice aquí el autor de este capítulo que Abraham salió, número uno, sin saber a dónde iba, agarrado firmemente a una promesa de heredar algún día una tierra. Vete tú a saber dónde estaba esa tierra. Y además, en el fondo, lo que Abraham realmente buscaba era la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. ¿Cómo podía saber él que existía esa ciudad? ¿Y dónde estaba esa ciudad? Si el primero en toda la historia de la Biblia que nos relata esa ciudad, cómo es, sus medidas, sus materiales, etcétera, etcétera, hasta su nombre, fue Juan en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis. Pero dice la Biblia que salió sin saber dónde estaba, pero la buscaba, y dice que la saludó y la vio de lejos. Por eso es el hombre llamado en la Biblia el padre de la fe. Esa ciudad cuyo arquitecto y fundador y diseñador es Dios, es nada más y nada menos que la Nueva Jerusalén. Si quieren saber cómo es,
Si quieren saber cuáles son sus características, sus medidas, sus materiales, etc., lean esta noche antes de dormir el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis y te vas a quedar asombrado, porque ahí está la ciudad que Abraham buscaba y dice que la vio. Es decir, aún antes del nacimiento de la iglesia, aún antes del nacimiento físico y terrenal del Señor Jesucristo, ya Dios había construido esa ciudad destinada en la eternidad para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Fíjate que un día los judíos, hablando con el Señor Jesucristo, Él habla de su eternidad y les dice, yo soy antes de Abraham. Y le dijeron, ¿cómo vas a decir tú antes de Abraham si no tienes ni 40 años? Por poner una cifra, ¿no? Si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, como le dijo el Señor a los judíos, creerían en mí, porque Él vio mis días y se gozó. Es increíble, ¿verdad? Cómo parece que estaba ya todo escrito y planificado desde antes de la fundación del mundo. Ya la nueva Jerusalén existía antes de la creación de Adán y Eva. Ya el Señor Jesucristo sabía que moriría algún día en una cruz y aún no había sido creado Adán y Eva ni el jardín del Edén. Luego ya Dios lo que hace en su palabra es relatarnos lo que para Él ya es pasado, pero que todavía para nosotros sigue siendo un misterio y sigue siendo futuro. Por eso es muy interesante ver cómo Dios relata las cosas del futuro que cuando te las cuenta, las lees y parecen como que ya han sucedido en el pasado lejano y distante. Cuando le dice aquel anciano a Juan en la isla de Patmos, Juan, estas multitudes que no se pueden contar, con ropas blancas, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, ¿quiénes son esta gente? ¿De dónde han salido? ¿De dónde vienen? Y Juan en aquel momento llora y le dice, yo no lo sé, Señor. Yo no sé quién es esta gente. Yo no sé de dónde han salido. Y la respuesta celestial fue, estos son los que ya han salido de la gran tribulación y no han manchado sus vestiduras, sino que se han mantenido santos y puros para el Cordero de Dios. Ya han salido de la gran tribulación y la gran tribulación aún todavía no ha empezado. Pero el Señor te lo cuenta en futuro, lo que todavía no había, en pasado, lo que todavía no ha ocurrido. Porque ¿qué es lo que será? Dice la Biblia, lo mismo que fue. Por lo tanto, qué interesante es ver cómo Dios, me permite la expresión, Él ya vio toda la película. ¿No les ha pasado a ustedes que ya han visto, por ejemplo, ahora Cristina está viendo una serie, Fauda, que yo la he visto en internet, en Netflix, y yo ya la he visto toda, ya va por la primera temporada y yo ya voy por la cuarta. Y cuando yo la estoy viendo, y yo le digo, cuidado con este que es malo, ¿eh? Eso le enfada muchísimo a Miriam. Yo entro en la habitación y digo, ay, pero este chico la va a matar a la chica. Pero papá, por favor, pero no me cuentes la película. El Señor ya nos contó en la Biblia la película. El Señor ya nos contó la película. Él sabe cómo va a terminar todo. Por eso no tenemos que tener miedo. Mira, el mejor antídoto para la depresión, el mejor antídoto para la tristeza, ¿sabes cuál es? El libro del Apocalipsis. Ay, pero ahí me da miedo. No, a mí todo lo contrario, a mí me anima un montón el Apocalipsis, porque veo al diablo derrotado, porque veo el cielo y la tierra nueva, porque veo la venida del Señor, porque veo el milenio, porque veo el reino milenial del Señor, porque todo termina bien para la honra y la gloria del Señor. Dios nunca pierde, siempre gana todas las batallas. Aleluya. Y eso es la fe, ver las cosas que no son como si ya fuesen. Así que todo eso pasó en la vida de este hombre por la fe, dice la palabra de Dios. Pero dice algo más en el verso, por ejemplo, 4. Por la fe, Abel, ¿saben quién era Abel, verdad? Uno de los hijos de Adán y Eva. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Hay gente que ha muerto, pero sus obras hablan como si estuvieran vivos todavía entre nosotros, ¿verdad? Dios había establecido un nuevo sistema, una nueva forma de acercarse a Dios, porque ya habían pecado, ya habían caído,
ya habían sido expulsados del jardín del Edén, pero Dios quería seguir teniendo comunión con el hombre, pero ya no va a ser igual. Ya se acabó eso de línea directa con Dios, ahora son sacrificios de animales. Y alguien me preguntó una vez, ¿y por qué sacrificios de animales? ¿Qué tienen que ver los animales con el pecado del hombre? Bueno, Dios estableció muchas leyes en la naturaleza y muchas leyes en el reino espiritual, y una de ellas dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En la sangre está la vida. Es decir, que lo que tenía que suceder es que el hombre tenía que morir derramando su sangre. Pero si moría, ¿cómo iba después a poder vivir y experimentar el gozo de la salvación? Es imposible. Por lo tanto, el animal sustituía al pecador y le recordaba que se comportó como un animal el día que desobedeció y se desconectó de Dios, porque eso es lo que hace el hombre. El ser racional se convierte en irracional cuando peca, cuando miente, cuando roba, cuando mata, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se comporta peor que una bestia. Y el pecador, cuando quería acercarse a Dios, tenía que traer un animal, como tú te has comportado como un animal, en vez de como un ser, pues, racional, como yo te creé en un principio. Y vas a tener que poner tus manos sobre la cabeza de ese animal inocente y confesar públicamente tus pecados. Y ese animal simbólicamente va a morir en tu lugar, aunque no te va a perdonar los pecados, pero es para que recuerdes siempre que eres un pecador. Y eso pasó durante siglos y siglos y siglos. Nadie podía acercarse a Dios como nosotros hoy en día, que oramos, pedimos perdón y ya está. No, durante siglos la gente tenía que ir al templo de Jerusalén a presentar sus correspondientes sacrificios. Pero claro, no había un sacrificio que te limpiaba completamente de tus pecados, sino que continuamente tenías que ir, y otro día, como cuando éramos católicos. No ibas al cura y te confesabas y ya te perdonaba los pecados para toda la vida. ¿Verdad que no? Yo me acuerdo que un día un cura me dio una bofetada, me dio un sopapo un cura una vez, porque como nos obligaban a confesarnos, cuando yo estaba en el colegio de curas y era monaguillo, pues me llevaba a confesar antes de poder comulgar. Antes era así. Y cuando iba al cura y le decía de aquello de Ave María Purísima, sin pecado concebida, hijo, cuénteme sus pecados. Y yo, de bromista, le digo, Padre, me confieso de mis pecados y también me confieso de los pecados que voy a hacer cuando salga de misa otra vez. Y salió del confesionario y me dio una bofetada y dice, no, sin vergüenza, no tienes vergüenza. Digo, es que voy a pecar otra vez, es que hay una niña que me gusta mucho y me voy a ir con ella después cuando salga de la misa. ¿Te das cuenta? No hay alguien que te pueda perdonar para siempre los pecados, solamente aquel que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él sea la gloria y la honra en esta noche. Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya. Él perdona y olvida. La pregunta es, ¿y tú te has perdonado a ti misma? Porque hay gente que Dios ya les perdonó, pero ellos siguen con la matraquilla de que soy pecador y no sé qué. Pero mira, si Dios ya no sabe lo que le estás diciendo. Dios perdona y olvida para siempre. Y nunca más volverá a echarte en cara tus pecados. Si te vienen esos remordimientos de conciencia, si te vienen esos malos recuerdos, no es el Señor, es el diablo que viene a acusarte de lo que Cristo ya te perdonó. Y eres libre completamente en el nombre del Señor, ¿verdad? Y entonces cuando Abel sabía que tenía que ir ante la presencia del Señor con un sacrificio de animales, él fue y lo hizo así, porque eso era lo que Dios había enseñado. Pero su hermano Caín no lo hizo, porque era un desobediente, era un rebelde. ¿Quién le enseñó a Caín a ser desobediente y rebelde? ¿Es que acaso tenemos que darle una clase, un curso intensivo a nuestros hijos para que se porten mal o sean desobedientes? Ya lo llevan dentro. Ya va en el paquete. No tienes que enseñarle a que sea un respondón, ya lo lleva adentro. No tienes que enseñarle a que sea cualquier otra cosa, porque lo que hay que enseñarle son buenos modales y buenos principios, pero lo malo ya lo llevan dentro. Como dijo aquel, dice, el hombre no es pecador porque peca. No, es al revés. El hombre peca porque es pecador. Y hay algo que nos domina, es algo que nos atrapa, y a menos que tú lleves eso a los pies de Cristo, hay una fuerza interior que aunque digas no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más, lo vuelves a hacer otra vez y otra vez y otra vez. Y aunque pidas perdón, lo vuelves a hacer otra vez. Porque tú no puedes contra esa fuerza tremenda que destruye países enteros.
que destruye iglesias, que destruye ministerios, que destruye familias, que destruye a la raza humana, que es el poder del pecado. Es algo real. El poder más destructivo que hay es el poder del pecado. Y si no, mira cómo está el mundo. Lleno de pecado, de desobediencia, de rebeldía, de soberbias por todas partes. Y para eso vino Cristo, para darte un poder más fuerte que el que te dominó durante años. Y cuando llega Caín a la presencia del Señor, no trae una ofrenda de animales, sino un producto de la tierra. Es decir, yo me acerco a Dios. Caín no era ateo, era un desobediente. Yo me acerco a Dios a mi manera. Me da igual lo que Dios haya dicho. Dice animales, yo traigo patatas del campo. Dios dice patatas del campo, yo traigo animales. Es el espíritu de la contradicción. Y es la actitud del ser humano. Aquí tienes un reflejo, una fotografía de cómo es el ser humano. Obediente a Dios o rebelde a Dios. Lo ves en Caín y Abel. Lo ves en Jacob y Esaú. Lo ves en el ladrón arrepentido a la derecha. Y lo ves en el ladrón rebelde y soberbio a la izquierda. Lo vemos continuamente por todas partes. Y entonces el Señor le habla a Caín. Le dice, Caín, no estás haciendo bien las cosas. Fíjate que Abel no le dice nada. Dios no le habló a Abel. ¿Para qué le va a hablar si está haciendo las cosas bien? Sin embargo, le habló Caín y le dijo, tu semblante ha decaído, ya no eres la misma persona. Miras con malos ojos a tu hermano, pero si hicieras las cosas bien, yo no te bendeciría. Y en vez de arrepentirse, en vez de humillarse y decir, perdóname, Señor, lo siento, voy a corregir el rumbo. Como dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pues entonces lo que hace es que engaña a su hermano y le dice, Abel, vamos a dar un paseo por el campo. Y el otro dice, vamos. Se fía de su hermano. Es noble de corazón. Ni siquiera se imagina lo que le va a hacer su propio hermano. Y dice la Biblia que su hermano Caín se levanta contra él y lo mata. El primer asesinato de la historia de la humanidad. Y Dios le vuelve a hablar a Caín y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Lo confronta, ¿no? Y Caín le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como diciendo, yo qué sé dónde está mi hermano. Y le dice el Señor algo tremendo. Y le dice, la voz de la sangre de tu hermano Abel ha llegado hasta mi presencia. Aunque lo quieras ocultar, esa sangre inocente que ha sido derramada por tu mano ha llegado a mi presencia clamando por justicia. Y Dios maldice a Caín, y sabemos lo que pasó con Caín. Fue un ser errante, ¿verdad? Sin arraigo en ninguna parte del mundo, con una insatisfacción como le pasa a la gente hoy en día, que nada les llena. Se emborrachan, se drogan, van a fiestas, van a casinos, viajan, se casan, se divorcian, se juntan con una, se juntan con otra, se meten en una secta, salen de una secta, se meten en otra, tienen dinero, pierden el dinero, vuelven a ganar dinero, y hay una constante insatisfacción en su vida y nada les llena. Es como un hueco que nunca se termina de llenar, porque cuando una persona es desobediente y arrogante y le da las espaldas a Dios, nunca te sentirás feliz ni en paz en esta vida. Es el espíritu de Caín, el espíritu errático, el espíritu que cuando está aquí quiere estar allá, cuando está allá quiere estar aquí, cuando hace frío dice, ay, a ver si viene el calor y quiere estar en el frío, cuando está navegando en alta mar quiere llegar a tierra, cuando está a tierra quiere volver a alta mar, cuando es de día anhela la noche, cuando es de noche anhela de día. Es una constante insatisfacción, y esa es la característica típica del que está fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, el que está en la voluntad de Dios le da igual si hace frío o calor, le da igual si le aplauden o le critican, le da igual si tienes que predicar a unas sillas vacías o a un auditorio de miles de personas. ¿Sabes por qué? Porque ya el vacío lo llenó el Señor Jesucristo, nuestro amado y bendito Señor. Aleluya. Es así, hermano, es así. ¿Y por qué Abel fue obediente? Porque dice que lo hizo por fe, porque la fe nos ayuda a ser obedientes y la rebeldía nos ayuda a ser gente desobediente. Tú tienes que elegir en esta noche qué tipo de vida, qué modelo de vida tú vas a vivir. Y otra cosa, para los que son padres y madres, lo que tú elijas, el camino de la obediencia, el camino del sometimiento al Señor, o el camino de la desobediencia y dándole las espaldas a Dios, quieras o no quieras, te pongas como te pongas, se lo vas a transmitir
a tus hijos, así que ándate con ojo. Porque no solamente los seres humanos tenemos la capacidad de transmitir nuestra genética a nuestros hijos, sino también hay una influencia espiritual sobre nuestros hijos que se transmite aunque no creas en ello. Por eso es muy importante que tú no solamente analices tus palabras, sino tu actitud. Porque puedes decir todo lo que tú quieras y puedes gritar y puedes hacerte el macho y puedes hacerte lo que tú quieras. Pero si tu vida por dentro no es igual que lo que parece ser por fuera, tú vas a transmitir tu rebeldía, tu amor al Señor, tu pasión por la obra del Señor o tu rechazo al Señor y a su palabra. Lo vas a transmitir quieras o no quieras. O es que no hemos leído en la Biblia que dice, tal la madre, tal la hija. Vemos un niño pequeño y decimos, ¿cómo se parece a su padre? Es igualito, igual de terco, de cabezón que el padre o que la madre. Y el niño tiene meses, pero ya comienza a brotar ese germen que llevamos por dentro. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos aquella frase preciosa? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz, dice el Señor a sus discípulos, mi paz os dejo. No como el mundo la da. Es decir, la paz que tenía Cristo, el príncipe de la paz, no se la llevó al cielo con él, sino que se la dio a Pedro, se la dio a Juan, se la dio a Santiago, y todos tenían la misma paz que tenía el Señor Jesús. Pasa el tiempo, ya tienen en su corazón la paz de Cristo, y ahora el Señor reúne a sus discípulos y les dice, quiero mandarles de 2 en 2 a todos los lugares, aldeas, pueblos y ciudades donde yo voy a ir a llevar la palabra. Cuando lleguen a una casa, si no os reciben, si no os dan hospitalidad como era en la época, lo que se tenía que hacer, vuestra paz volverá a vosotros. Pero si en una casa os dan hospedaje, os dan comida, os tratan bien, etcétera, etcétera, vuestra paz reposará sobre esa casa. Es decir, ya ellos podían transmitir la misma paz que el Señor Jesucristo les dio, porque recibían de Cristo y de ellos podían dar a los demás. Por eso cuando vas al Sermón del Monte, a las famosas bienaventuranzas, te encuentras que a los hijos de Dios se les conoce como pacificadores. Bienaventurados los hijos de Dios, porque ellos serán llamados pacificadores. ¿Qué transmites tú en tu casa? ¿Qué transmites? Ustedes saben que cuando una persona, por ejemplo, fuma, el olor del humo, del tabaco, se le impregna. ¿Sí o no? La Biblia dice que un día una mujer ungió al Señor Jesucristo con un vaso de alabastro de nardo puro, y toda la casa y todos los que estaban en la casa fueron impregnados con aquel olor del Señor. Y déjenme que les diga que hace poquito estuve en Israel y una hermana compró un vasito, así, un frasquito pequeño de alabastro, y me echó una gota así en la mano. Oye, y huele algo increíble. ¿Cómo sería un vaso de alabastro de nardo puro, verdad? Tremendo, ¿no? Así que, amados hermanos, ¿qué es lo que transmitimos a los demás? Cuando llegas a un lugar, transmites confianza, transmites fe, transmites optimismo, transmites la presencia de Dios. ¿O qué transmites? La Biblia dice que el Señor tomó del espíritu de Moisés y se lo puso a los 70 ancianos que iban a dirigir y a llevar el pueblo, la carga del pueblo de Israel, juntamente con él. ¿Qué transmites tú cuando hablas? ¿Qué transmites tú como persona, como hombre? Si yo me marcho esta noche de aquí y yo hago así, y yo me voy, si la policía viniera dentro de un rato o dentro de unos días a este lugar y examinaran estas huellas digitales, sabrían que yo estuve aquí. Porque estas huellas digitales no las tiene nadie en el mundo. Son únicas. Nadie, jamás en la historia de la humanidad, tuvo estas huellas digitales, ni las tendrá en el futuro nadie, exactamente igual que las de ustedes. Vamos dejando nuestra marca por todas partes. Nuestra marca física y nuestra marca espiritual.
Por eso cuando Pedro dijo, yo no le conozco, yo no sé quién es ese hombre, yo no quiero saber nada, yo no soy uno de sus discípulos, uno de los argumentos que esgrimió aquella jovencita fue el siguiente: tú hablas como él. Aunque lo quieras negar, aunque lo quieras ocultar, tú también eres uno de sus discípulos porque hablas igual que él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, qué importante, amados hermanos, es que nosotros le pidamos al Señor poder transmitir la presencia y la gloria del Señor a todas partes donde vayamos. A veces lo conseguimos, a veces no, pero ten presente que a donde quiera que vayas, tú vas a transmitir lo que llevas por dentro, lo bueno y lo malo. Hay un refrán que seguramente ustedes lo conocen que dice: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Lo conocen, verdad? Yo se lo voy a decir bíblicamente porque soy más espiritual. Dice Proverbios: el que anda con sabios, sabio será. Es decir, que si quieres recibir bendición de Dios, júntate con gente que te transmita cosas de Dios y no con gente que te robe lo poquito que tiene de Dios en tu vida. Eso es lo que dice la palabra. El capítulo es una maravilla. El capítulo habla de hombres y también, por supuesto, de mujeres. Dice la Biblia que Sara, la esposa de Abraham, era una mujer estéril y ya muy mayor, ya avanzada en edad, y no podía tener hijos. Pero dice la Biblia en el verso 11, por la fe, otra vez, por la fe, siempre todo es por la fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dar a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Humanamente hablando, era imposible que esa mujer quedara embarazada. Era muy mayor, era estéril, y nunca antes de ella hay un registro histórico de una mujer que fuera sanada de esterilidad. Ella no podía mirar atrás y decir, es que ya el Señor sanó a esta y sanó a aquella. No, no había nada. No había ningún punto de referencia. Ella iba a ser la primera mujer en la historia de la humanidad sanada de esterilidad. Y dice que como le creyó a Dios, recibió fuerzas y quedó embarazada. Hubo un momento en su vida, después de 30 años de esperar el hijo de la promesa y no venir, que le propuso a su marido Abraham, un hombre muy obediente, que tuviera relaciones con su criada Agar. Y fue la ruina de Abraham y del mundo entero. Porque cuántos problemas, cuántas guerras, cuántas muertes se podían haber evitado si Abraham hubiera esperado y no hubiera mantenido relaciones con aquella muchacha de origen egipcio. Fue tan terrible la convivencia, fue tan terrible el ambiente en el hogar, que dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Abraham, échala a ella y echa al hijo de ella, porque no puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y estoy hablando de Agar y de Ismael, el padre de todas las naciones árabes. Que cuando la Biblia habla de él, porque Abraham lógicamente lo amaba porque era su hijo, de momento era el único que tenía, la palabra en hebreo, el término que emplea será un Pere Adán, no un Adán Pere, sino un Pere Adán. Pere significa en hebreo salvaje, indomable, y Adán significa hombre. Y no es que invierte el orden por equivocación del error, del copista. No, es que lo hizo a propósito. Lo que va a predominar en él, más que su parte humana, va a ser su parte animal. Es un salvaje. Él siempre estará en contra de todo el mundo. Y todo el mundo estará siempre en contra de él. Y por su espada, vivirá. Así es que esto es imposible, esta convivencia entre unos y otros. Cógelo y échalo de casa y yo me encargaré de él. Y es entonces cuando ella es expulsada del hogar de Abraham, cuando el Señor se le presenta en un pozo, y es la primera vez que el Señor le habla a través de un ángel a una persona en la humanidad, Agar, y le promete que va a ser príncipe de 10 naciones y le promete prosperidad, como hasta el día de hoy la vemos. Naciones que cuando vas, tú dices, pero esta gente ¿qué tiene? Si no tienen ni un árbol.
No tienen nada más que arena, arena, arena y nada más que arena. Sí, pero escarba un poquito debajo de la arena y vas a ver la bendición de Abraham. Vas a ver cómo son capaces de vivir en lugares donde hay 60, 70 grados de temperatura en Celsius, pero son capaces de poner al mundo de rodillas, porque lo que tienen debajo no lo tiene ninguna nación de la tierra. Y curiosamente heredaron una característica de su padre Abraham, como es la hospitalidad. No hay pueblo más hospitalario que las naciones árabes. ¿Qué te parece? Pero dice la palabra de Dios que cuando esta mujer es expulsada del hogar y el Señor le cuida y le protege milagrosamente, es entonces cuando Sara recapacita y se da cuenta que cuando Dios te da una promesa, tienes que aprender a esperar en la promesa de Dios, aunque pase mucho tiempo. Porque Dios, cuando te promete algo, a veces te da una indicación de cuándo vas a ver el cumplimiento de dicha promesa que has recibido. Pero en la inmensa mayoría de los casos, incluso en la Biblia, cuando Dios le da una promesa a alguien, no le dice cómo se va a cumplir o cuándo, sino que da la promesa, lanza la promesa y entonces entra en juego la fe. Porque por la fe te sostienes en esa promesa y te das cuenta de que es mejor no hacer nada que intentar ayudar a Dios y estropear el plan y el propósito de Dios para tu vida. Y que fue lo que le pasó a Abraham. 30 años, no venía el hijo de la promesa, mantiene relaciones con Agar, queda embarazada y el Señor dice: ese no es el hijo que yo te había prometido. Eso es lo que tú has hecho en la carne. Y a veces en la carne has hecho algo que te ha salido aparentemente bien, pero a la larga te pasa la factura. Una noche de placer te puede arruinar un matrimonio de 40 años. Una noche loca te puede arruinar toda una vida. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Se dio cuenta de que Dios no necesita ayuda para cumplir con sus promesas. Hay casi 8,000 y pico de promesas en la Biblia. Y aquí lo que juega es el factor de la fe. Yo creo que lo que Dios me ha prometido se va a cumplir. Tal vez no será hoy, no será mañana, pero lo que Dios me ha prometido se va a cumplir. Porque todas las promesas del Señor en su palabra son sí y amén en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, ¿qué hago? ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la actitud de un cristiano maduro? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará cuando lo crea conveniente. Y al final vino el hijo de la promesa, vino Isaac. Ahora, fíjense qué curioso. Yo podría, créanme, de este capítulo podría estar hablando semanas y horas enteras, porque es un capítulo increíble. Cada versículo es un sermón. Pero fíjense que Abraham, en un momento de necesidad, desciende a Egipto. Fíjate la expresión. Cuando se va a Jerusalén se dice subir a Jerusalén. Y cuando se va a Egipto se dice descender a Jerusalén. En lo natural y también, como no, en lo espiritual. Abraham descendió a Egipto porque allí era donde había alimentos, donde había recursos, donde había agua, donde había un futuro más esperanzador que en Canaán. Y allí el Señor le habló, lo trató y todos conocemos la historia. Y al final él tiene que huir, tiene que marcharse de Egipto. Cuando su hijo Isaac es grande y vuelve a tener parecidos problemas a los que su padre tuvo, falta de agua, falta de recursos, falta de alimentos, etc. ¿Qué es lo primero que piensa el hijo? En hacer lo mismo que le vio hacer a su padre: descender a Egipto. Pero Dios le dice a Isaac: no vayas a Egipto, no desciendas a Egipto. Pero Señor, yo soy dueño de miles de cabezas de ganado. Donde yo vivo no hay pastos. Donde yo vivo no hay agua, no hay recursos, no hay nada. Voy a terminar perdiéndolo todo. En Egipto está el río Nilo, el río más largo del mundo. Siempre hay agua, siempre hay tierra fértil. El Señor dice: no vayas a Egipto, quédate aquí. Y uno dice: ¿dónde le dijo el Señor a Isaac? Quédate aquí, no te muevas. En un lugar llamado Beer-sheba. La palabra Beer en hebreo es pozo. Sheba es el número 7, 7. Beer-sheba, la ciudad de los 7 pozos. Algunos de ellos los había abierto su padre Abraham. Entonces dijo: bueno, pues oraremos para que salga agua de los pozos y vamos a ver qué pasa. Los filisteos venían y le echaban tierra y piedra a los pozos
y se lo cegaban. Y entonces él se iba a otro lugar y abría un pozo, encontraba agua y los filisteos venían y se lo cerraban. Y entonces seguía hasta que dice que llegó a un lugar llamado Rehobot, que son lugares amplios. Y entonces dice que ese año en pleno desierto, con muy poca agua, sin recursos humanamente hablando, dice que sembró y cosechó a 100 por 1. Y uno dice, Dios mío, no es el lugar, es la actitud de mi corazón lo que marca la diferencia. No es América, no es Europa, no es África, no es aquí ni allá. Es mi fe en Dios lo que marca la diferencia. Porque puedes estar en un lugar de prosperidad y de bendición y de trabajo, pero está la bendición de Dios sobre tu corazón. Porque el lugar es lo menos importante, hermano, créame. El lugar es lo de menos. Lo importante es tu corazón y tu fe en el Señor. El rey Salomón, el sabio Salomón, llegó a escribir un día un proverbio y dijo: es mejor un bocado seco y en paz, pero con la bendición de Dios, que casa llena de provisión donde no está la bendición del Señor. Sé lo que es dormir muchos días, muchas veces en gasolineras dentro de mi coche, porque no tenía ni para pagar una habitación de un hotel o de un hostal. Sé lo que es viajar en barco y llevarme un trocito de pan, mientras los demás iban al comedor a comer. Yo no podía ir, porque no tenía dinero para comprar la comida en el barco. Sé lo que es sentarme a la mesa, sin comida, con los platos vacíos, y orar: Señor, gracias por estos alimentos que tú me has provisto para hoy. Y hemos aprendido algo en todos estos años, y es que cuando uno pone su confianza en el Señor, no importa la cantidad, lo que importa es que te agarres al Señor y seas capaz de creerle a Dios. Y ese día, cuando en un pueblecito de España llamado Medina de Pomar, provincia de Burgos, nos sentamos Elena y yo, porque en aquellos tiempos nuestras hijas no habían nacido, oramos con los platos vacíos y le dimos gracias al Señor por los alimentos. Al ratito, mientras conversábamos, alguien tocó a la puerta de nuestra casa y nos trajo un dinero, sin saber ella nada, porque venía de otro lugar, con una cantidad de dinero que nos sirvió para comprar comida ese día. Y como dijo el apóstol Pablo, y yo, para la gloria de Dios, también lo puedo decir: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado y entrenado por el Señor, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros en el siglo XXI. Hay tiempos de abundancia, cuidado, porque echa más a perder la abundancia que la escasez. Es mucho más fácil recurrir a Dios en momentos de escasez que acordarte de Dios en momentos de prosperidad. Es más peligrosa la abundancia que la escasez, porque Salomón también dijo: si me das mucho, si me sobra mucho, puede ser que me termine olvidando de ti. Pero si me das poco, puede ser que termine robando y pecando contra ti. Por lo tanto, Señor, manténme de lo necesario para que no peque contra ti, ni en la abundancia ni en la escasez. Eso es una lección que no se lee en un libro, sino viviéndolo cada día en tu vida. Aleluya. Claro, a todos, también a los cristianos, nos gusta tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Y poder invitar a tu esposa una noche a comer, y poder comprarte una camisa si te gusta. Claro, no hay nada malo en eso. Pero no te olvides que el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Y lo importante es tenerlo a Él. Y lo importante es que cuando Dios te prospere, que espero que te prospere a por 1000, y cuando el Señor te dé abundancia, que seas un buen administrador y no tengas mentalidad de dueño, sino que seas un administrador fiel de los recursos que el Señor, por su misericordia, ha puesto en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero terminar en esta noche leyendo los últimos versículos de este precioso capítulo, que podríamos estar horas y horas hablando de él. Hay una mujer mencionada en el versículo 31 que no era judía, era cananea. Su nombre es Rahab. El verso 31 dice: por la fe
otra vez, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer es muy interesante su historia, porque la Biblia nos habla de que era una mujer que había ejercido durante tiempo la prostitución en la ciudad de Jericó, donde ella vivía. Ella era una cananea, pero un día recibe en su casa la visita de dos hombres extranjeros, dos israelitas, que van a su casa, el mejor lugar para pasar desapercibidos, y ella reconoce que son hebreos y les dice algo tremendo. A veces lo leemos y no somos conscientes de la profundidad de aquella conversación durante la noche de Rahab con estos dos hombres. Les dice: hemos oído lo que vuestro Dios ha hecho por vosotros cuando os sacó de Egipto. Lo hemos oído. Sabemos que Dios os abrió las aguas del Mar Rojo para que pasarais por tierra seca. Y sabemos que Dios os va a entregar esta tierra. Ese es el motivo por el cual está cerrada, bien cerrada Jericó. Fíjate cómo hacía 40 años que los estaban esperando. Estaban con más temor los habitantes de Jericó que el pueblo de Israel, quejándose y lamentándose contra el Señor. Es decir, hace 40 años podían haber entrado a Canaán, pero por desobediencia y por rebeldía perdisteis la oportunidad histórica de vuestra vida y moristeis en el desierto, cuando hace 40 años esta gente estaba temblando de miedo porque sabían que nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima cuando el inconverso te tiene que recordar que eres cristiano. Qué lástima cuando el inconverso te da lecciones de buen padre en vez de tú dárselas a él, ¿verdad? Yo solamente os pido, decía Rahab, que tengáis misericordia de mi vida y de mi familia. Y estos hombres hicieron un pacto con ella y le dijeron: si tú no nos delatas, si tú no le vas con el cuento, con el chisme al rey, diciéndole a él que hemos estado en tu casa, te salvaremos la vida. Pero tienes que estar dentro de tu casa cuando entremos a conquistar la tierra de Jericó, la ciudad de Jericó. Y tienes que amarrar este cordón rojo, ¿verdad?, en la ventana de tu casa, para que al entrar en la ciudad, los soldados, cuando vean esa tela colgando en tu ventana, sepan que ahí no tienen que entrar a matar a nadie. Si cumples con estas dos condiciones, te salvaremos tu vida a ti y a toda tu familia. Ahora tú imagínate Rahab viendo casa por casa, convenciendo a su padre, a su madre, a sus primos, a sus cuñados, a sus sobrinos, dándoles testimonio, ¿verdad? Vengan a mi casa, pero ¿cómo vamos a ir a tu? Vengas a mi casa que hay salvación. La verdad que la fe de Rahab fue tremenda, ¿eh? Y dice la Biblia algo interesantísimo sobre su casa. No sé si se acuerdan. La ciudad de Jericó era como dos círculos concéntricos, uno dentro del otro. Había una muralla exterior y otra muralla interior, y entre muro y muro dice la Biblia que Rahab había construido su casa. Vivía entre un muro y otro. Quédense con ese detalle. Cuando llega el día de la invasión, de la conquista de Jericó, la Biblia dice que las murallas de Jericó se derrumbaron. Y cuando arqueólogos descubrieron las antiguas murallas de Jericó, llegaron a una conclusión muy interesante. Se dieron cuenta por la posición de las piedras que las murallas no habían caído de una forma normal. No habían caído de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, se habían derrumbado los muros, sino que cayeron exactamente igual que aquella imagen que tenemos en nuestra mente del día de las Torres Gemelas, cuando se desmoronaron sobre sí mismas, porque fue una obra de Dios. De arriba abajo se desmoronaron aquellas piedras, pero la casa de Rahab, que estaba entre el muro de afuera y el muro de adentro, no se cayó. Se cayó todo a su alrededor, pero su casa permaneció. Y ahí se cumple la promesa que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto has puesto tu confianza en el Señor. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Eso es lo que hace Dios. Te protege, te cuida de noche y de día. Y verás por todas partes tragedia, pero verás cómo Dios te cuida y te bendice. Y tú dices: Dios mío, qué tremendo como tú eres. Y resulta que esta mujer cananea
que repito, no era del pueblo de Israel, estaba bajo aquella maldición que había lanzado Can, ¿se acuerdan? Noé, cuando dijo, maldito sea Canaán, ¿se acuerdan? Cuando lo vieron desnudo, y él maldijo a alguien que ni siquiera existía en aquel momento, sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y maldice al nieto, al hijo de Can, a los cananeos. ¿Y cómo se llamaba la tierra donde vivía Rahab en aquel tiempo? Canaán. Los cananeos estaban todos bajo la maldición de Noé. Pero ella resulta que se incorpora, se integra en la vida del pueblo de Israel y se casa con uno de los espías. ¿Sabían eso? Que se llamó Salmón. No, sino Salmón. Que esta mañana hablé de Salmón. Se casó con Salmón. Y entonces cuando uno se convierte de verdad al Señor, las maldiciones forman parte de la historia. Ya puedo dormir en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ya no tengo miedo de lo que me hizo mi padre, lo que me hizo mi abuelo, de lo que pasó en la Reconquista, lo que no, yo no tengo nada que ver con eso. Yo voy a quitar del pueblo, dijo el Señor, ese refrán que tenéis que no concuerda con la realidad. Los padres comieron las uvas y los hijos tuvieron la dentera. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no morirá por los pecados del padre, ni el padre morirá por los pecados del hijo, sino que el alma que pecare, esa morirá. Así que ella ya no es una mujer bajo maldición, sino que ahora toda la maldición se convierte en bendición y queda embarazada y tiene nada más y nada menos que a un hijo que se llamó Booz. Booz. Díganlo en español, Booz. Con Z. Y Booz llegó a ser uno de los hombres más ricos de Israel. Un terrateniente que tenía tierras en abundancia. Y un día ve venir por el horizonte a una mujer de los campos de Moab, viuda, con una mano delante y una mano detrás, pobrecita, tratando de sustentar su vida y la de su suegra, y se enamora de ella, y se casa con ella. El hijo de Rahab se casó con Ruth, la moabita, y quedó embarazada, y tuvo un hijo llamado Obed. Y Obed pasa el tiempo y tiene un hijo llamado Isaí. E Isaí tiene muchos hijos, pero sin lugar a dudas, el más famoso de todos fue el mismísimo rey David. ¿Y de dónde viene el Señor Jesucristo? Entroncado con esa familia, con la familia de Judá, porque Dios torna la maldición en bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! ¿De dónde ha salido eso de que vamos a echarle hoy los demonios a los hermanos miembros de la iglesia? ¿De dónde ha salido ese disparate? Incluso algunos hasta le dicen tiene que pagar para que el pastor le bendiga y le saquen los demonios y les rompan las maldiciones generacionales. ¿Saben cuando fui a Santiago de Chile la primera vez? Yo iba a predicar en una iglesia de indígenas allí en Chile. Y estábamos en una plataforma, un montón de gente, y yo estaba entre ellos y me dice el pastor al oído, usted viene de España, ¿verdad? Y le digo, sí, de las Islas Canarias, digo. De España, ¿no? Digo, sí, de España. Dice, pastor, sería muy bueno que usted hoy cuando se suba a la plataforma a predicar le pidiera perdón a la iglesia. Y era la primera vez en mi vida que estaba allí. Digo, ¿hice algo malo? ¿Por qué le tengo que pedir perdón? Dice, porque usted sabe lo que hicieron los españoles en América. Se llevaron el oro, le daban espejos y los indígenas le daban los collares y claro, los españoles fueron muy malos. Y le digo, ¿qué tiene que ver el espejito conmigo, hermano? O sea, a mí también el gobierno me saca el oro, ¿qué quiere que me diga? No, pero sería bueno, pastor. Entonces me subo a la plataforma y bueno, por quedar bien con este caballero, le digo, bueno, hermanos, es la primera vez en mi vida que estoy en esta iglesia, fue la última, ya nunca más fui. Quiero pedirles perdón por lo que hicieron mis antepasados españoles en América. Uy, se entró un llanto a la iglesia, empezó todo el mundo a llorar. Y yo digo, uy, pero ¿qué pasó ahora? Y lloraban los indígenas y el cacique lloraba por allí y el otro. Y entonces se sube el más viejo de todos, el más mayor, se sube a la plataforma, me da un abrazo y me dice, pastor, hoy se ha roto un odio en mi corazón contra ustedes. Y yo decía para mí, el que me tiene que pedir perdón es usted a mí, que me odia a mí. Yo no lo he visto a usted en mi vida, amigo. Y tenía esa espina clavada en su corazón, ¿verdad?
Hermano, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo se ha hecho nuevo, aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, si usted quiere pedirle perdón por lo que hicieron sus padres, pues pídele perdón. Pero, hermano, los pecados son personales. Y tal vez su padre fue un hombre malo, perverso, terrible. Pero si usted es un hijo de Dios, su nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Y usted no tiene que tener remordimiento de conciencia de lo que hicieron sus antepasados. Procure, ya que no puede arreglar su pasado, procure no estropear su presente y arruinar su futuro. Cierre sus ojos en esta noche, mi querido hermano. Repito, podríamos disfrutar de este texto horas y horas, porque podríamos hablar de Jacob, de Moisés, de José, de Barak, de Sansón, de Gedeón, de Samuel, de David. Y nos darían las horas y las horas disfrutando de su palabra. Porque la palabra de Dios es maravillosa. Hermosa es su palabra. Más dulce que la miel que destila del panal. Gloria a Dios. Dele gracias al Señor ahí donde están esta noche. Aleluya. Y dígale gracias, Dios mío. Aleluya. Porque soy libre en Cristo Jesús, mi Señor. Ya no tengo que tenerle miedo a nada ni a nadie. Porque el Señor me ha perdonado y ha echado a lo profundo de la mar todos y cada uno de mis pecados y nunca más se acordará de ellos. Gracias, Señor. Dígale al Señor, gracias, Señor. Hay tanta gratitud en nuestros corazones. Hay tanta gratitud en nuestras vidas. Porque si somos conscientes, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida es tan maravilloso. Aleluya. Tu palabra alimenta mi alma. Tu palabra alumbra mi camino. Tu palabra guía mis pasos de noche y de día. Aleluya. Tu palabra convierte el alma. Tu palabra fortalece mi fe. Tu palabra me ha hecho libre. Me da vida. Tu palabra nunca pasará. Tu palabra es poderosa. Tu palabra llena mi vida cada día. Aleluya. Tu palabra me renueva. Tus promesas me bendicen. Tu espíritu me guía. La verdad. Dígalo conmigo. Hermosa es. Hey. Amén, sí, Señor. Más dulce que la miel es tu palabra. Póngase de pie conmigo y dígale al Señor esta noche: hermosa es. Amén. Más dulce que la miel. Aleluya. Palabra. Aleluya. Palabra alimenta mi alma. Tu palabra alumbra mi camino. Tu palabra guía mis pasos de noche y de día. Tu palabra convierte el alma. Tu palabra fortalece mi fe. Tu palabra me ha hecho libre cada día. Oh, hermosa es.